Tras la batalla de las Islas Salomón Orientales y con la campaña de Guadalcanal aún en curso, el Enterprise regresaba a Guadalcanal reparado provisionalmente. Pero también contaba con una batería antiaérea mejorada, ya que los cuestionables cañones antiaéreos medianos de 11 pulgadas habían sido reemplazados por algunos de los primeros cañones Bofors de 40 milímetros en entrar en servicio en la primera línea de la Marina de los Estados Unidos. Se le ordenó unirse al USS Hornet bajo el mando del almirante Halsey, ya recuperado para liderar las fuerzas restantes de la Marina de Estados Unidos en la zona. Él estaría en Nueva Caledonia, mientras que el almirante Kinkaid controlaba los portaaviones. Pero de alguna manera, el Enterprise se había mantenido en la lucha, incluso mientras el propio barco estaba siendo reacondicionado y reparado, ya que varios de sus pilotos, especialmente de UB-6, habían sido dejados en la zona cuando ella partió o habían sido reasignados rápidamente a bases estadounidenses cercanas. Y así siguieron en acción mientras su vieja nave estaba en Pearl Harbor. Varios pilotos veteranos se perdieron al ofrecerse como voluntarios para formar el grupo de vuelo de la avispa. Después, fueron víctimas de su propia destrucción apocalíptica en Guadalcanal. Los últimos pilotos del vuelo 300 fueron retirados a finales de septiembre al quedarse sin aviones operativos. Fueron reemplazados semanas después por otros pilotos de BB-6 provenientes de bases en el suroeste del Pacífico. Estos pronto entablaron una sólida amistad con los marines y el personal del ejército en Guadalcanal como resultado de una mezcla de bajas. La enfermedad y la fatiga significaban que a menudo reclutaban artilleros traseros de prácticamente cualquiera que estuviera cerca, que no tuviera un miedo absurdo a volar y que no tuviera nada mejor que hacer. El piloto Bill Pittman formó una pareja eficaz con un artillero de tanque que solo sabía que los aviones volaban y los tanques no. Pero sí sabía casi todo lo que había que saber sobre armas y cómo dispararlas. Y parecía despreocupado cuando el avión era destruido por fuego japonés, siempre que pudiera disparar alegremente las ametralladoras traseras. A cambio, tomaría 10 días para que el Enterprise llegara al área de combate. Y su nuevo grupo aéreo, el Grupo Aéreo de Portaaviones 10, aprovechó cada hora de luz disponible para entrenar y familiarizarse con su nuevo barco, y no fue ni un momento antes de lo necesario. Los japoneses intentaron ofensivas clave para tomar el campo Henderson. Una vez que controlaran eso, planeaban llenarlo con sus aviones y evitar cualquier contraataque estadounidense en las Islas Salomón. También les permitiría interceptar mejor las líneas de suministro entre Estados Unidos y Australia. Solo los esfuerzos heroicos de las fuerzas estadounidenses en tierra hasta mediados de octubre hicieron que el aeródromo siguiera en manos de Estados Unidos. Cuando llegó el Enterprise, la Marina Imperial japonesa rondaba como tiburones, oliendo sangre desde hacía casi 15 días. Además de los dos grandes Shikaku, estaban el pequeño Zuiho y el mediano Junyo. Todos esperaban la noticia de que Henderson Field ya era del ejército imperial japonés. ¿Cuándo sucedió? El plan consistía en enviar grandes contingentes aéreos para maximizar de inmediato la fuerza en el aeródromo. Con escuadrones de cazas terrestres y bombarderos bimotores, se reemplazó gradualmente a los grupos de portaaviones una vez listos para volar, el 24 de octubre, menos de un día después de la llegada de Enterprise a la zona. La Marina japonesa avisó al ejército que, tras 2 semanas de espera, los portaaviones debían regresar pronto para reabastecerse. No queriendo ser vistos como la causa del fracaso general de la ofensiva, el ejército japonés lanzó otro asalto esa noche y asumió que tendría éxito, informando a la Marina japonesa que Henderson podría ser ocupado. Tan pronto como amaneció el día 25, desafortunadamente para ellos, cuando llegó la luz del día, la bandera de Estados Unidos seguía ondeando sobre el campo Henderson y los portaaviones de Kinkaid se apresuraban para ayudar. Los Dauntless calentaban motores en la cubierta cuando un Catalina avistó la formación japonesa tras el almuerzo. Ellos iban al sureste hacia Guadalcanal, mientras los portaaviones estadounidenses estaban al este-noreste y se dirigían al oeste. Al momento del informe, las formaciones estaban a unas 360 millas de distancia dentro del alcance de ataque, acercándose a velocidad de autopista. Una docena de Dauntless de reconocimiento despegaron del Enterprise para recuperar y mantener el contacto, mientras otra docena eran bombarderos. 7 Avengers,
y la mitad de los cazas del portaaviones se alistaron para despegar detrás de ellos. Así cubrirían menos distancia cuando los exploradores los llamaran. Los exploradores no lograron contactar de nuevo con la formación japonesa y todo el grupo tuvo que regresar. Tras horas en el aire al anochecer, la inexperiencia en vuelos nocturnos y el tiempo de vuelo causaron que un Wildcat, 3 Avengers y 3 Dauntless amerizaran, perdiéndose el piloto del Wildcat. Las tripulaciones de los aviones de ataque fueron rescatadas y regresaron al barco. Los portaaviones avanzaron durante la noche, acercándose y esperando mejor suerte al amanecer. A las 6:00 del día siguiente, 16 Dauntless despegaron para otra búsqueda. Operaban en parejas, seguidos por 8 F-4F en patrulla aérea de combate y 6 SBD en patrulla antisubmarina. Una pareja de SBD del WB-10 informó ver un hidroavión de la Marina japonesa pasar cerca, en sentido contrario, a más de 80 millas. Menos de media hora después, surgieron temas más emocionantes. Se avistó una formación japonesa con 2 cruceros de batalla clase Congo en el centro, por lo que los portaaviones debían estar cerca. De regreso al Enterprise, un grupo reducido de Dauntless y Avengers se preparaba. Las órdenes indicaban que el Enterprise debía encargarse de la exploración y la pantalla antisubmarina. Eso implicaba que el Hornet debía aportar la mayor parte del poder de ataque. 40 minutos después, a las 8:10, un par de SBD del BS-10 se comunicaron por radio. Habían avistado un par de portaaviones japoneses. La posición informada indicaba que las flotas se acercaron 160 millas durante la noche. A 200 millas de distancia, esto era más lejos que el rango inicial en Midway, pero eso podía cambiar rápido. Ambos portaaviones estadounidenses viraron al noroeste y aceleraron. Mientras las formaciones de ataque se preparaban para despegar, los 2 Dauntless de BS-10 pensaron en atacar a los japoneses, pero ya los habían visto. Entre los barcos japoneses maniobrando para evadir y los 2 Dauntless atacados por algunos Zeros en patrulla aérea, tuvieron que defenderse en vez de ser picados y luego regresar a casa. Otros 2 Dauntless de reconocimiento escucharon todos estos reportes por radio y al darse cuenta de que ya se habían hecho los contactos necesarios, se dirigieron hacia allá para ver qué podían hacer. Con la mayor parte de la atención de la Marina japonesa centrada en los primeros 2 Dauntless que molestaron a los portaaviones, este segundo par llegó completamente desapercibido. Aunque confundieron al Suiho con un Chicago, le lanzaron 2 bombas de 500 libras en la parte trasera de la cubierta de vuelo, dejándolo incapaz de operar ese día. Igualmente valiosa fue la información transmitida por radio, incluso mientras el fuego antiaéreo y los Zeros los seguían tarde. Las cubiertas de los portaaviones enemigos estaban despejadas, señal de que el ataque japonés ya estaba en camino. El Hornet envió 29 aviones en su oleada de ataque, mientras que el Enterprise envió 8 Avengers, 3 Dauntless y 8 Wildcats. La mayoría de sus F-4F estaban en reserva para patrulla aérea de combate. Por segunda vez ese día, aviones de la Marina japonesa y estadounidense se cruzaron en direcciones opuestas, pero esta vez los japoneses volaban más alto y varios Zeros se separaron de la formación, atacando en picada al grupo del Enterprise. La primera señal para los pilotos estadounidenses fue cuando el Avenger líder del VT-10 salió de la formación en llamas. Los Wildcats intentaron ayudar, pero bajaron la velocidad y zigzaguearon para seguir el ritmo de los aviones escoltados. Así que empezaron la pelea con muy poca energía y sin ventaja de altitud, mientras que los Zeros que venían en picada tenían toda la energía del mundo. En total, 3 Avengers se perdieron y varios de los otros fueron alcanzados en distintos grados. Las desgracias de los Wildcats aumentaron cuando uno de ellos descubrió que su tanque de combustible externo se negó a soltarse y luego ese mismo tanque se incendió rápidamente. Envuelto en llamas por el fuego de un Zero, otro logró soltar su tanque. Pero gracias a las complicaciones con el sistema de alimentación de combustible, el motor se apagó de inmediato, lo que significó que el piloto, con un tanque en llamas, Raleigh Rhodes, siguió a su compañero de ala bajo ataque, usando la columna de combustible en llamas como cortina de humo hasta que su motor volvió a funcionar. Los aviones de ataque sobrevivientes del Enterprise salieron del combate aéreo acompañados por una formación de F-4F. Los otros 4 Wildcats se quedaron en el combate aéreo para ganar tiempo.
Derribaron 3 de los 4 aviones y el último apenas logró regresar, volando casi destruido, apenas reconocible como un F-4F. El resultado final fue de 3 Avengers y 3 Wildcats derribados, con varios más gravemente dañados. A cambio de un cuarteto de ceros, ahora preocupados por el combustible, ya que todas las aeronaves habían consumido bastante al lograr escapar de la atención de los ceros, los pilotos del Enterprise atacaron los primeros barcos japoneses que vieron. Aunque los torpedos Mark III se fallaron, salvaron al Suzuya de algo peor que solo gastar municiones. El trío de Dauntless dañó considerablemente al crucero cercano, Shikima. Pero eso sería prácticamente todo para la acción ofensiva del Grupo Aéreo de Combate 10 en esta fase de la batalla. Pero no fue el final para los pilotos. Mientras el grupo del Hornet perseguía al Shikaku, la Marina japonesa se preparaba para atacar a los portaaviones estadounidenses. La suerte favoreció al Enterprise. Al anunciarse la alerta de ataque aéreo, una tormenta la ocultó temporalmente. Esto dejó al Hornet como único blanco de la ira de la Marina japonesa. Desafortunadamente, la mala dirección de los cazas que había afectado a la Marina de los Estados Unidos, en las Islas Salomón Orientales, seguía estando presente en cierta medida. Los pilotos estaban más callados en la red de radio, pero los controladores cometieron un error mortal. En lugar de dar instrucciones de dirección basadas en rumbos absolutos de la brújula, recurrieron, probablemente por el estrés, a dar rumbos relativos al Enterprise, ella sola bajo el chubasco. Desde la perspectiva tanto de los pilotos de la Marina de los Estados Unidos como de sus homólogos japoneses, los intentos de dirigir a esos pilotos hacia los atacantes que se aproximaban fueron, por lo tanto, tan útiles como una tetera de chocolate. Algunos Wildcats interceptaron en el último minuto y se dirigieron al Hornet si lo veían, pero no fue suficiente y el Hornet fue golpeado. Mientras tanto, a nivel del mar, uno de los incidentes más extraños de fuego amigo se estaba desarrollando. Un avión dañado. El Avenger regresaba al Enterprise, pero el torpedo no se soltó. Preocupado por un bombardero dañado con un torpedo activo, el Enterprise ordenó al Avenger amerizar cerca de un destructor aliado en vez de aterrizar en la cubierta. Aterrizaron cerca del USS Porter y el destructor disminuía la velocidad cuando los vigías informaron de un torpedo en el agua. Parecía que el impacto del amerizaje había hecho que el torpedo finalmente se soltara y ahora se dirigía directamente hacia el Porter. Un par de Wildcats cercanos se lanzaron en picada e intentaron ametrallar el torpedo, pero tuvieron que retirarse. La tripulación del Porter les disparó pensando que eran aviones hostiles que simplemente les estaban disparando. Con mala puntería, el torpedo siguió su curso y fue uno de los pocos Mark XIII de 1942 que funcionó esa vez. De inmediato abrió un agujero fatal en el destructor, pero aún así recogió a los pilotos. Por cierto, mientras todo esto sucedía, se detectó otra oleada de aviones japoneses acercándose. Estos se dividieron. Aproximadamente la mitad se dirigió a cada portaaviones, ya que para este momento el Enterprise había salido de la protección de la lluvia. Escuela, la patrulla aérea de combate. Los Wildcats estaban casi fuera de lugar, aún confundidos sobre su posición o orbitando el Hornet dañado. Solo 2 aviones interceptaron a los 20 enemigos que iban al Enterprise. Un piloto de los Vals, que ahora atacaba en picada al portaaviones, ya había impactado el barco en la batalla previa en las Islas Salomón Orientales. Repitió la hazaña, pues el barco recibió 2 impactos directos y uno casi lo alcanzó. La primera bomba atravesó la proa a unos 6 metros de la parte delantera del barco, pero explotó fuera de la nave después de salir. Aunque hubo incendios en la proa, solo hubo una víctima, un artillero que seguía en su avión cuando la explosión lo arrojó por la borda. La segunda bomba fue más mortal. Chocó contra la cubierta de vuelo a unos 3 metros del elevador delantero y se partió en 2 o explotó en la cubierta del hangar, liberando y activando una de las bombas que se estaba cargando en los aviones ahí. De cualquier manera, hubo una explosión en el hangar y luego otra en los alojamientos de los oficiales abajo. Ambas explosiones causaron incendios, destruyeron 7 aviones, dañaron otros y mataron al menos a 40 hombres. 2 sobrevivientes escaparon del infierno que crecía abajo. Bill Pinkney, un hombre pequeño, era cocinero de oficiales. Quedó inconsciente, pero recuperó el sentido. James Bagwell, artillero herido y aturdido por la explosión, apenas podía mantenerse en pie y no lograría subir la escalera a salvo.
Hinckley cargó al hombre más grande sobre sus hombros y comenzó a subir. Al llegar arriba, extendió la mano y tocó sin querer un cable eléctrico cortado. Ambos cayeron al piso y quedaron inconscientes, Pinckney por segunda vez. Tras recobrar el conocimiento, repitió el proceso sin tocar el cable y empujó a su compañero por la escotilla a salvo. Luego volvió a bajar para ver si podía ayudar a alguien más, pero tristemente todos los demás en el área ya habían muerto hacía tiempo. Subió la escalera por tercera vez, intentó ayudar con el control de daños en otro lugar y colapsó, siendo llevado de inmediato a recibir atención médica. Se descubrió que había logrado todo lo anterior con quemaduras de tercer grado en las manos, la espalda y una pierna, además de múltiples heridas punzocortantes de diferentes tamaños causadas por metralla. No sorprende que lo nominaran y recibiera la Cruz de la Marina. Lo sorprendente es que no solo sobrevivió, sino que vivió hasta los 61 años, falleciendo en los 70 por cáncer no relacionado. Poco después, una explosión masiva sacudió el barco. Ese fue el impacto cercano. El casco tembló y todo lo suelto salió volando. Los aviones saltaron y rebotaron en la cubierta de vuelo. Uno cayó por la borda y otro se volcó en la galería de cañones. Los giroscopios perdieron algo de mercurio. Se rompió un tanque de combustible. Una montura de la turbina se agrietó y el mástil se torció, desalineando sistemas de radar y radio. 10 hombres quedaron atrapados en las salas de manejo de 5 pulgadas delanteras. Agua, espuma y escombros metálicos y humanos cayeron e inundaron el compartimiento sobre ellos hasta 2,5 metros de profundidad. Habían permanecido atrapados ahí abajo la mayor parte del día mientras la infiltración gradual de agua subía lentamente por encima de sus cinturas. Antes, los equipos de control de daños eventualmente lograron meter bombas portátiles que drenaron lo suficiente del compartimiento sobre sus cabezas para permitirles salir. Tardaron en llegar a ellos porque la armada japonesa seguía ocupada con el Enterprise. Aunque el portaaviones y el acorazado South Dakota causaron grandes bajas a los atacantes, seguían llegando más. Luego vino una oleada de bombarderos torpederos Kate, que realizaron un ataque en pinza del que no había escape. Un ataque similar de bombarderos torpederos bimotor había acabado con las maniobras evasivas del HMS Repulse casi un año antes, justo ese día. Otros Kate usaron la misma táctica para detener al Hornet, pero de nuevo intervino el destino. 7 Kate venían por babor y 5 por estribor, pero el grupo mayor de babor estaba dividido. 3 iban adelante y 4 los seguían a cierta distancia por suerte y habilidad. Los primeros 3 cayeron rápidamente por fuego antiaéreo, lo que le dio al capitán Hardison un breve momento. Cuando los 4 torpedos venían por estribor, observó las estelas, calculó cuidadosamente, esperó y luego ordenó girar todo el timón a la derecha. La tripulación vio al portaaviones cruzar la andanada de torpedos. Uno de ellos pasó a solo 10 yardas, pero todavía había bombarderos torpederos allá afuera. Otro fue derribado y se estrelló contra la proa del destructor USS Smith, que siguió avanzando a pesar de las llamas rugientes. Y persiguió al South Dakota, usando las estelas de agua de la estela del acorazado para apagar sus incendios. De regreso en el Enterprise, vieron otro torpedo acercarse. Aunque la proa ya había pasado el punto de intercepción, la hábil maniobra salvó al portaaviones. Otra brusca vuelta a la derecha, sacando la popa. Este torpedo pasó deslizándose a unos 30 metros por la popa. Otros 5 Kates aparecieron por la popa, intentando rodear al Enterprise para atacar por su costado de babor. El capitán Hardison, ya fuera por estudiar tácticas de carga en Midway o por coincidencia, hizo que el Enterprise girara de nuevo a estribor. Con la popa hacia los Kates, los artilleros antiaéreos lograron derribar 4 de 5. El último se rindió en el juego y lanzó desde la popa. El Enterprise se alineó y dejó que el torpedo pasara por babor. El barco, como resultó, había tenido una suerte increíble otra vez, en más de un sentido, como el teniente sueco Bestasa, creo que así se pronuncia. De todos modos, ya había vuelto al Enterprise tras ayudar a defender el Hornet en su Wildcat. Vio 11 Kates acercándose al Enterprise y su escuadrón los interceptó. Bestasa derribó 5 bombarderos torpederos y sus compañeros un sexto.
dejando solo 5 Kates como amenaza para el Enterprise. Junto con 2 Vals abatidos sobre el Hornet, había reclamado 7 bajas en un solo enfrentamiento. Muy dañado, con hangar incendiado y elevador frontal roto, el Enterprise era la única opción que quedaba para que ambos grupos aéreos aterrizaran. El segundo elevador también se había atascado temporalmente en la posición baja y muchas de las aeronaves que regresaban estaban dañadas y eran difíciles de controlar, o tenían poco combustible, o ambas cosas. El oficial de señales de aterrizaje, Robin Lindsay, tuvo que intentar guiar a este variado grupo para que tomaran el primer cable de detención. Si no quería terminar tirando aviones por el hueco, que en ese momento era el elevador número 2. Mientras el Enterprise maniobraba, se informaba de más aviones enemigos acercándose. Pareciendo más un director de orquesta loco que un oficial de aterrizaje, Lindsay logró hacer aterrizar algunos de los aviones antes de ser interrumpido por el rugido de los cañones antiaéreos. Cuando 20 Vals salieron gritando de entre las nubes, Lindsay se lanzó al suelo. Sus señales y paletas ofrecieron una serie de insultos a los pilotos japoneses que se acercaban. Eso es casi imposible de repetir, pero significa, por favor, váyanse y muéranse en un incendio lejos de aquí y déjenme trabajar. Como los pilotos japoneses no entendían inglés, subió al SBD recién aterrizado y disparó las ametralladoras traseras para enfatizar su punto. La tripulación de cubierta en la Enterprise empezaba a tomarlo como hábito. Esta vez, la artillería antiaérea fue más efectiva que en el ataque anterior. Numerosas válvulas fueron alcanzadas, convirtiendo sus picadas en caídas permanentes, y solo una bomba se acercó, rebotando en el costado del barco y explotando en el agua. Aunque esto sí, dobló los platos en la bodega e inundó los espacios vacíos. El elevador número 1, que acababa de empezar a funcionar, se atascó de nuevo, aunque esta vez estaba en la posición elevada, lo que permitió que las operaciones de vuelo continuaran. Otra víctima de las ondas de choque fue la antena principal del radar. Con columnas de agua sobre el barco, casquillos y balas japonesas rebotando, la nave se movía de un lado a otro como en una carrera mortal. El teniente Brad Williams, el oficial de radar, subió al mástil con una caja de herramientas y se puso a trabajar tratando de arreglar el radar mientras los aviones japoneses pasaban zumbando junto a él, a veces incluso por debajo de él. Al principio intentó trabajar en la antena con una mano y sostenerse con la otra, pero no logró mucho. Improvisó un arnés, se amarró a la antena y confió su peso en él, usando los pies solo para equilibrarse. Luego se puso a trabajar con ambas manos, quemándose levemente poco a poco, debido a una combinación de gases de escape y humo arrastrados por el viento, junto con los efectos secundarios de estar cerca de algunos de los disparos de los cañones de 5 pulgadas y sus fogonazos, que poco a poco quemaron los bordes de su uniforme y consumieron cualquier vello expuesto. Fue entonces cuando llegó el impacto de refilón. La explosión fue tan cercana que lo dejó sordo. De hecho, le tomaría semanas recuperar el oído y lo dejó colgando en el aire, suspendido solo por su arnés improvisado. Finalmente fue recompensado con éxito. Cuando las pantallas del radar se encendieron en la sala de control, un técnico hizo girar el radar otra vez. Lamentablemente, el viejo Williams seguía atado a la antena y empezaba la primera de varias vueltas involuntarias por el aire. Al activarse el motor, el intenso fuego antiaéreo ahogó sus gritos de auxilio y sus amenazas de venganza contra el culpable de su situación. Un oficial del puente vio una sombra, ordenó detener el radar y permitió que el teniente se desatara y bajara. Apenas Williams volvió a tener los pies en tierra firme, el radar detectó otra oleada de bombarderos en picada acercándose. Los F-4F ya no tenían munición ni suficiente combustible, así que el enfrentamiento quedó entre los artilleros antiaéreos y los pilotos japoneses. Pilotos se dispersaron tras otros barcos. Un South Dakota fue alcanzado en su torreta principal, igual que el crucero ligero. El San Juan recibió un impacto que la atravesó de lado a lado y salió por el fondo, inutilizando temporalmente su timón y haciendo que el resto del grupo se dispersara mientras el crucero giraba fuera de control por un momento. Pero luego todo terminó. El LSO Lindsay salió de su puesto improvisado de artillero, recuperó sus paletas y el barco volvió a recibir aviones. Aunque la tripulación de la cubierta de vuelo trabajó rápido, algunos aviones se quedaron sin combustible y amerizaron cerca de los barcos de escolta. Se volvían expertos en recuperaciones. Tripulación aérea. Con el elevador 1 averiado y los aviones aterrizando sobre los otros dos, el número 2 ya reparado, no era posible bajar aviones al hangar sin detener operaciones y la cubierta pronto se llenó.
Esto se resolvió lanzando 13 SBDs reabastecidos hacia Espiritu Santo. Esto dejó espacio en la cubierta para que aterrizara el último avión, un Avenger, ya que el Hornet fue dado por perdido y terminó hundido por destructores japoneses. Esa noche hallaron el portaaviones abandonado, mojado pero aún a flote. El Enterprise era el único portaaviones estadounidense aún operativo en el Pacífico. Aunque estaba abollado, agujereado y quemado por el fuego, el barco seguía siendo apenas operativo, siempre y cuando seas bastante generoso con ese término. De nuevo con un grupo aéreo mixto, fue a Numia para reparar los daños principales con ayuda del Vestal. El informe posterior del barco sobre sus defensas antiaéreas revela el verdadero estado de las capacidades antiaéreas de Estados Unidos en ese momento, especialmente la defensa con baterías antiaéreas. El radar de control de tiro no ha detectado ningún objetivo ni ha sido útil desde su instalación. Se enfatizan nuevamente las recomendaciones previamente presentadas en relación con su modificación. Los requisitos de precisión necesarios para apuntar este equipo a un objetivo aéreo aparentemente no pueden cumplirse en acción. 2. Ningún director de 5 pulgadas detectó objetivos, pero el telémetro en cielo adelante sí. Hubo fallas de energía en los grupos 1 y 2. Fallas parciales de energía en los cañones de 5 pulgadas ocurrieron en el grupo 3. Hubo frecuentes fallas en el empujador y disparos eléctricos fallidos en todos los cañones. 4. El complicado sistema de disparo por director y las numerosas bajas reducen la cadencia de fuego, haciendo que la batería de 5 pulgadas sea la menos útil de las antiaéreas. Excepto en bombardeos horizontales a gran altitud, en control local es difícil que el operador de dirección y el de puntería apunten al mismo objetivo. Una nueva espoleta, que pronto estará disponible, podría aumentar mucho la efectividad de la batería de 5 pulgadas contra ataques en picada y de torpedos. Los cañones de 40 milímetros tuvieron buen desempeño en su primera acción y podrían ser nuestra mejor defensa contra bombarderos en picada. Actualmente hay varios problemas. Casquillos vacíos se atascan, el control local es muy sensible, el mecanismo de disparo no funciona bien y los escudos contra esquirlas son muy altos. Se enviarán informes separados sobre estas deficiencias. El cañón de 20 milímetros, aunque de corto alcance, fue muy efectivo y derribó la mayoría de los aviones enemigos de este barco. No siempre alcanza a los bombarderos antes de soltar bombas, pero puede mantenerlos altos y causarles muchas bajas si atacan. En otra sección del informe, bajo general, se indica 1. Las ventajas de operar 2 portaaviones en estrecha proximidad, si las operaciones se realizan en áreas donde se espera un ataque aéreo, son numerosas. Un solo portaaviones, bajo tales condiciones, obligado a realizar búsquedas matutinas y vespertinas, patrullas de combate, patrullas aéreas internas y posiblemente intermedias, no tiene mucho con qué atacar. Si esto continúa, probablemente su fuerza aérea se debilite por el agotamiento del personal y el deterioro del material. Si hay cobertura aérea confiable de otras fuentes, la situación cambia, pero actualmente esto es dudoso en la zona. Un comandante de fuerza de tarea se preocupará mucho por su confiabilidad. Otras ventajas incluyen la disponibilidad de una cubierta adicional de portaaviones para recibir aviones de un portaaviones dañado, la retención de los aviones de un portaaviones como fuerza de ataque, listos para ser lanzados de inmediato. La implementación de un sistema de turnos. Cada portaaviones dedica días al mantenimiento, entrenamiento y tareas esenciales durante la navegación normal. Estas ventajas ya se discutieron antes sin necesidad de más detalles. 2. Cuando 2 portaaviones operan juntos, cada uno debe tener su escolta y buques de apoyo y organizarse como fuerza de tarea o grupo independiente. Esto aplica a portaaviones grandes. La separación de 5 millas en las operaciones fue muy satisfactoria. La distancia permitía que cada grupo maniobrara independiente y mantuviera buen contacto visual para señales y patrullas. Determinar la separación exacta ante un ataque aéreo inminente es clave. El desafío es cuánta distancia evitará que ambos portaaviones sean detectados. Si uno es detectado en nuestras áreas de operación, 5 o 10 millas no serán suficientes. Debe ser una separación realmente amplia, del orden de unas 30 a 50 millas, y aún así esto no lo garantizará.
Por lo tanto, salvo que las condiciones permitan una separación anticipada, no se logrará con poca antelación. Al enfrentar un ataque inminente, debemos decidir según las condiciones actuales y probables. Sopesando las ventajas de operar de cerca, como la facilidad de control y comunicaciones, el ahorro de esfuerzo en patrullas aéreas y protección de superficie, incluyendo la protección contra submarinos, frente a la seguridad contra el descubrimiento que resulta de una separación relativamente amplia. Nuevamente, la cobertura aérea del área que se espera de fuentes distintas a los portaaviones es un factor importante. Después de 11 días, el barco volvió a la acción. La tripulación, un grupo de CBS y parte del Vestal, seguían trabajando a bordo. A pesar de las graves bajas en las tripulaciones de vuelo, la Armada japonesa aún contaba con al menos 2 portaaviones operativos. Eso podría causar problemas si lograban encontrar más aviones para volar. Menos de 15 días tras la batalla, los BALS ya hostigaban a los transportes estadounidenses al intentar desembarcar hombres y suministros. Se decidió ubicar temporalmente al Enterprise al suroeste de Guadalcanal y enviar sus aviones en grupos al campo Henderson para repostar y seguir atacando. Los barcos japoneses, ya que también se sabía que los 3 tipos de aviones a bordo del barco operaban desde Henderson. En teoría, esto no debería revelar el portaaviones. El 12 de noviembre se reportó el avistamiento de 2 portaaviones enemigos y Enterprise se preparó para la acción. De nuevo, no estaba operativa, aunque dijeron que el elevador 1 ya estaba arreglado. El capitán negó el permiso para probarlo, diciendo que si se atascaba en otra posición que no fuera totalmente arriba, el barco no podría lanzar aviones. Solo se podía subir aviones a 2/3 de la velocidad normal, y durante el aterrizaje ninguno descendía hasta que el último aterrizara. Pero era mejor que no poder volar en absoluto si las estimaciones de reparación del elevador estaban equivocadas. Los oficiales y la tripulación también estaban durmiendo en cualquier lugar, ya que las áreas de alojamiento destruidas seguían quemadas y fuera de servicio las 24 horas. Los equipos de control de daños vigilaban varias docenas de mamparos apuntalados, ya que varias de las explosiones de bombas los habían dañado. Los agujeros del barco no se habían reparado y las zonas seguían inundadas. Sin embargo, el grupo aéreo del barco solo halló un He gravemente dañado, sobreviviente de la feroz acción nocturna previa. Lanzaron varios torpedos, fueron al campo Henderson, recargaron y atacaron de nuevo. Algunos de los torpedos no funcionaron correctamente, pero suficientes sí lo hicieron, y el crucero de batalla se detuvo y comenzó a volcarse. Continúan las reparaciones en el Enterprise, sin rastro de portaaviones japoneses. El grupo aéreo del portaaviones atacaba repetidamente desde el barco a Henderson y objetivos japoneses. Algunos aviones fueron derribados por Zeros que escoltaban convoyes. Mientras tanto, el momento más crítico para el Enterprise ocurrió cuando una formación de G-4 Betis provenientes de Rabaul vino a buscarlo. Justo después de recuperar su patrulla aérea, quedó vulnerable. De nuevo, la suerte lo favoreció y un aguacero ocultó el barco mientras los bombarderos rondaban. Luego se rindieron y regresaron a casa. Con prácticamente todo su grupo aéreo ahora en Henderson, la Enterprise fue enviada de regreso a Noumea la mañana después de que el almirante Lee hundió el Hiroshima. Una acción que estuvo lo suficientemente cerca de Henderson. Varios pilotos de la Enterprise se despertaron por el fuego de artillería y pasaron la noche preguntándose quién peleaba y quién había ganado la Enterprise. Regresó a Noumea el 16 de noviembre y su grupo aéreo fue llegando poco a poco en aviones propios o por transporte. A su vez, algunos habían dejado sus aviones para que los usaran los escuadrones de marines con base en Henderson. Mientras tanto, muy al norte, Jeff Karam, derribado casi 4 días antes, finalmente alcanzó la orilla tras una épica natación. Fue rescatado por algunos de los nativos de la isla en la que aterrizó, que era una de las islas Russell. Aquí fue alimentado y se reunió con un piloto de la Marina de Henderson, también rescatado por los nativos. Ambos fueron protegidos de soldados japoneses cercanos y luego recogidos por un Catalina. Karam regresó a su barco y voló de nuevo. Esa experiencia no lo afectó, ya que vivió hasta sus 90 años. A inicios de diciembre llegaron suficientes aviones de reemplazo y el Enterprise volvió a operar. Había una especie de carrera en marcha. El Enterprise todavía estaba reparando el barco mientras, a unos miles de kilómetros de distancia, en Truk, los portaaviones japoneses restantes se esforzaban por entrenar nuevos pilotos y reconstruir sus grupos aéreos.
Con la noticia de que el Saratoga regresaba después de las reparaciones, finalmente se le dio permiso al elevador número 1 para intentar funcionar, lo cual hizo perfectamente. El primer aniversario de la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial transcurrió sin incidentes, aunque el barco partiría para más operaciones. La última gran emoción fue la batalla de la Isla Renal, donde el crucero Chicago fue hundido pese a los esfuerzos de la patrulla aérea del portaaviones. Al terminar la campaña de Guadalcanal y saberse que otro portaaviones llegaba al sur para unirse al Enterprise y Saratoga, resultando ser el HMS Victorioso. Para abril, se ordenó que el barco regresara a Pearl Harbor, llegando allí en mayo, pero para decepción de muchos, el barco no se dirigiría a Estados Unidos. Los portaaviones seguían siendo demasiado valiosos para que el Enterprise se alejara tanto de la zona de combate. En su lugar, habría 6 semanas de mantenimiento en Hawái hasta que llegara el USS Essex, comisionado a fines de 1942 y previsto para el verano. Solo estaban el Enterprise, el Saratoga y el Victorious contra lo que la Marina japonesa decidiera lanzarles. Se lograron algunas reparaciones permanentes y, con el nuevo capitán Samuel Ginder, el barco se preparó para otro periodo en dique seco. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. Comenta en la publicación fijada para dudas del dique seco.